Ok. Bien, buenas noches. Seguimos con nuestro estudio de las fiestas anuales que Dios estableció para con el pueblo de Israel. Este pueblo que tenía un propósito especial de dar a conocer el plan de salvación que Dios estableció antes de que este mundo fuera fundado, que fuera creado para la humanidad. Porque Dios sabía, como Él conoce el futuro, sabía que nuestros primeros padres, Adán y Eva, iban a desobedecer a Dios, iban a pecar, iban a errar el camino. Entonces vamos a continuar con este estudio. Ahora sí. De las fiestas anuales. Vamos a ver la esperanza de la redención en el jardín del Edén. Ya vimos que, ¿no es cierto?, que Dios creó este mundo que era bueno en gran manera, pero en algún instante Adán y Eva desobedecieron a Dios. Dios les dijo a Adán y Eva que tenían todo el huerto de Edén para labrarlo, si recordamos, y para guardarlo, para cuidarlo. Y que había solamente un árbol que ellos no podían comer el fruto, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y vimos que él quería solamente que el ser humano, en ese momento Adán y Eva, conociera el bien, el bienestar, la bondad de Dios, reconocieran a Dios como creador, como un Dios de amor, pero que no conocieran el mal que tanto daño nos hace, el mal que al confraternizar, al escuchar sus pedidos de oración, vemos que hay mucho sufrimiento. Pero lamentablemente nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y obedecieron la voz del enemigo de Dios, aquel enemigo que se había levantado en el cielo contra el gobierno de Dios y que pretende, ¿no es cierto?, ser igual a Dios. Y en Génesis 3, versos del 15 al 21, podemos ver cuál fue la sentencia que Dios le dio a la serpiente que representaba a Satanás, porque Satanás usó la serpiente como un medio para comunicarse con Adán y Eva. Y aquí le establece la sentencia a la serpiente, a Satanás, al hombre y a la tierra, a causa del pecado. El verso 15 de Génesis 3 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti, tú, Satanás, y la mujer, entre tu simiente, tu descendencia, la descendencia de Satanás, los hijos de los hombres, que vimos que, recordemos que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel, donde Caín mató a Abel, y Caín se alejó de Dios, no quiso, lo vamos a ver ahora en más detalle, seguir los preceptos de Dios, la forma de adorar que Dios le estableció a ellos y aceptar el rescate de la humanidad en su estado de pecado. Después nació el otro hijo de Adán y Eva, que era Set. Set sí tenía el mismo carácter de Abel y era hijo de Dios. Y ahí la humanidad se dividió entre los hijos de los hombres, descendientes de Caín, y los hijos de Dios, descendientes de Adán, de Set. Entonces, por eso que la sentencia que le da Dios a la serpiente dice, le pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer, de Eva. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en la calcañar, en el calcañar. O sea, la descendencia de Eva, que era el Mesías prometido, sería Jesucristo, que iba a herir en la cabeza a Satanás. En la cabeza es una herida de muerte, no solamente una herida de muerte física, que Satanás será, ¿no es cierto?, después del milenio,
Y eso lo vamos a ver después cuando estudiemos la profecía de los 6.000 años. En algún instante Satanás será destruido, sino que una herida en los conceptos de Satanás, en ese concepto de pretender ser como Dios y, ¿no es cierto?, vapulear o echar por tierra el nombre de Dios, de injuriar el nombre de Dios, decir de que Dios, el gobierno de Dios, es un gobierno tirano, un gobierno que nos exige cumplir leyes que no son necesarias. Por eso que el principal objetivo y eso lo menciona Ellen de White, además de venir a rescatar al hombre, de venir Jesús a morir a esta tierra y a vivir y a morir, el principal objetivo, dice Ellen de White en sus escritos, de que fue de que el nombre de Dios fuera eh, ensalzado, fuera descubierto el velo, el engaño que Satanás tenía en la humanidad a presentar un Dios tirano, ¿no es cierto? Un Dios que es riguroso, que nos exige cumplir leyes y preceptos que realmente no es necesario que cumplamos. Ese fue el principal objetivo. Y por eso que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no es cierto?, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y sigue la sentencia. Dice, a la mujer le dijo, Dios multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, o sea, los dolores de tus partos. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que te vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El verso 20 nos dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces aquí vemos principios que son súper importantes. Hay una sentencia, ¿no es cierto? Hay una promesa también de que vendría una simiente de la mujer, el Mesías prometido, que heriría en la cabeza a Satanás, a la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Heriría en la cabeza porque con la muerte Jesucristo echó por tierra a ese Dios que había sido mal profanado su nombre y su carácter por Satanás. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Un Padre de amor, Jesucristo, ¿no es cierto? Se despojó a sí mismo y se hizo siervo hasta muerte y muerte de cruz, dice Pablo, ¿no es cierto? Y esa fue la herida en la cabeza que Dios le dio a Satanás, porque fue desenmascarado todo su plan delante de, no solamente de la raza humana, sino que delante de todo el universo, delante de todos los mundos que no cayeron, delante de los ángeles. Y lo otro, que la maldición fue para el hombre y para la mujer, es decir, para el género humano, en cuanto al estar en pecado, ¿no es cierto? Ya no habría dolor en las preñeces, había sudor al trabajar la tierra, ¿cierto? Serían esclavos el género humano del pecado. Pero la tierra también produciría cardo y espinas, o sea, la tierra sería maldita por causa del pecado. Y estos conceptos los vamos a recordar ya cuando veamos la profecía de los 6.000 años, porque hay una solución para esta maldición, para esta esclavitud del pecado y esta maldición sobre la tierra. Y el verso 21 nos decía, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Y aquí hay un concepto interesante, que la concordancia exhaustiva en Strong nos ayuda a entender por qué Dios los vistió con túnicas de pieles. En Génesis 3:21 nos decía eso, si buscamos los textos en la concordancia exhaustiva, la palabra hizo es la 6213. La palabra asá, que nos dice que es raíz primaria de hacer, en el sentido y aplicación más amplio, como sigue, y aquí le da varios conceptos,
de concordancia, hacer, y la que más se asemeja al concepto que estamos analizando, que es este concepto que le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, es porque le estaba dando una solución a su problema de pecado, solución a su problema de que ellos se habían escondido, ¿no es cierto? Porque se dieron cuenta que ya estaban desnudos, porque habían errado en ser leales a Dios. Y cuando Dios los visita en el jardín del Edén, ellos estaban escondidos, tenían temor. ¿Y qué es lo que hace Dios? Según la palabra hebrea, hizo sacrificar, un sacrificio. Y la palabra túnicas viene de la 3801, que es ketonet o kutonet, de una raíz que no se usa, que significa cubrir o camisa. Entonces, si vemos el concepto en hebreo, ¿Dios qué hizo? Hizo un sacrificio para cubrirlos con camisa o con un vestido. Y este era de pieles. Y la palabra pieles en hebreo original, escrito por, recordemos, Moisés, es la 5785, que es Or, que viene de la 5783, que significa piel como desnuda, por implicación, cuero o piel. Es decir, en el hebreo antiguo escrito por Moisés dice que Dios se preocupó y ocupó de hacer un sacrificio para cubrirlos con pieles y cubrir su desnudez. Y aquí está claramente en el hebreo expresado que Dios hizo un sacrificio para mostrarle, ¿no es cierto?, la promesa de la simiente del Mesías, la ascendencia de la mujer, quien iba a aplastar la cabeza de Satanás. Interesante cómo nos muestra este concepto en el hebreo antiguo. Y en este libro, La historia de los patriarcas y profetas, de Ellen de White, en el capítulo 5 nos presenta con claridad lo siguiente. Dice que Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos en carácter. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios y veía justicia. Recordemos que a Adán y Eva le fue prometida la simiente. A Eva le dijo Dios, de tu simiente, ¿no es cierto?, saldrá el Mesías prometido y quien aplastará la cabeza de la serpiente. Y justamente Adán y Eva creían que el primer hijo o de los primeros dos hijos vendría el Mesías a rescatarlo a ellos, pero no era así, ¿no es cierto? Había un largo trecho, y lo vamos a ver cuando estudiamos la profecía de los 6.000 años, que transcurrir de años. De aquí este libro nos relata que Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios, veía justicia y misericordia en el trato con el Creador hacia la raza caída y aceptaba agradecido la esperanza de la redención. Pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana. ¿Ve? Acá el Endejuay nos recuerda, inspirada por Dios, nos dice que hay una maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana. Estos conceptos recordémonos, porque cuando estudiemos la profecía de los 6.000 años, vamos a ver la solución, el cumplimiento de la solución que Dios estableció para esta maldición sobre la tierra y sobre la raza humana, porque Dios usa conceptos específicos dados al pueblo de Israel sobre estos términos, estos conceptos de maldición sobre la tierra y de la raza humana, por el pecado de Adán. Y aquí nos establece los conceptos interesantes con relación a cuál fue el medio que Dios estableció con Adán y Eva y sus hijos para rescatarlos de esta condición alejada de Dios, porque el pecado lo que nos hace alejarnos de Dios, es errar el blanco, es no obedecer el camino que Dios nos traza, el camino de bien, el camino de amor. Estos hermanos, dice, fueron probados como lo había sido Adán antes que ellos, para comprobar si habrían de creer y obedecer las palabras de Dios. Conocían el medio provisto para salvar al hombre
y entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado. Sabían que mediante esas ofrendas podían expresar fe en su Salvador, a quien estas representaban, y al mismo tiempo conocer su completa dependencia de Él para obtener perdón. Es decir, Dios estableció un medio para salvar al hombre a través del sacrificio de un animalito, de un cordero, y un sistema de ofrendas. Y a través de esto ellos expresaban fe en el sacrificio para salvar al hombre y en la ofrenda, que representaban también gratitud y dependencia de Dios. Y sabían que sometiéndose así al plan divino para su redención, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. Es decir, estableció Dios un plan divino para redención, para rescatar al ser humano de su condición caída. ¿Cuál es este plan divino? Un sistema de un sacrificio y de ofrendas. A Adán y Eva en Edén. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón del pecado, y ellos habían de demostrar su fe en la sangre de Cristo como la expresión prometida en el cordero sacrificado, ofreciendo en sacrificio las primicias también del ganado. Además de esto, habían de presentar al Señor los primeros frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento. Esto fue el sistema que Dios dejó para Adán y Eva y para sus hijos y para la descendencia. Recordemos que Adán y Eva tenían la misión de fructificar, ¿no es cierto? Fructificarse y llenar la tierra con el género humano. Pero como estaban en pecado, Dios estableció un plan divino para rescatarlo. Y debían sacrificar un animalito, un cordero, como la expiación prometida que simbolizaba al Mesías que vendría a rescatar, a dar su vida por ellos. Y también debían presentar frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento. Es decir, había un sacrificio para expiarlo, para que ellos sacaran el pecado de sus vidas, de su casa y de sus vidas, y había un sistema de presentar sus primeros frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento. Vamos a ver que esto mismo Dios lo aplicó con el pueblo de Israel luego que salieran de Egipto. Aquí nos sigue contando que los dos hermanos levantaron altares semejantes y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Y al ver presentó un sacrificio de su ganado conforme a sus instrucciones del Señor y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Eso aparece en Génesis capítulo 4, verso 4. Descendió fuego del cielo y consumió a la víctima. Pero Caín, desobedeciendo el directo y expreso mandamiento del Señor, presentó solo una ofrenda de frutos. No hubo señal del cielo de que este sacrificio fuera aceptado. Abel rogó a su hermano que se acercase a Dios en la forma que él había ordenado, pero sus súplicas crearon en Caín mayor obstinación. Claro, porque Caín era el hermano mayor y no aceptaba que su hermano menor lo corrigiera. Y ahí hubo la división. Caín se alejó de Dios. Después nació Set, ¿no es cierto? Y siguió con el mismo carácter de Caín, perdón, de Abel, siendo del linaje de los hijos de Dios. Ahora bien, continuando con nuestro calendario de Dios, vamos a empezar con la primera fiesta establecida por Dios en el mes de Abib. Recordando que el mes de Abib, la palabra Abib en hebreo significa grano de espiga, verde en estado previo a la madurez total, completa, y era la espiga de cebada, que era el primer grano que se cosechaba en Palestina, en el territorio hebreo, en el hemisferio norte, en Palestina, donde estaba asentado el pueblo de Israel. Y este mes de Abib, recordemos que se declaraba cuando la espiga de cebada estaba en estado previo a la madurez, casi por madurar, y después se tenía que avistar la primera espiga o uñita, perdón, la primera, no espiga, sino uñita de luna nueva. Y ahí se decretaba que empezaba el primer día
y el primer mes del año religioso, el calendario de Dios para los hebreos. En relación a la Pascua, estableció Dios lo siguiente, que se celebraba el primer mes de Abib. En Éxodo 12, del 1 al 15, dice Dios, por medio de Moisés, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El día 10 de este mes de Abib, del primer mes del calendario religioso, el calendario de Dios. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. De aquí empezamos a ver detalles. Tenía que ser un animal sin defecto. ¿Por qué? Porque representaba al Mesías, al Hijo de Dios, que viviría, ¿no es cierto?, una vida sin defectos, sin mancha, en este mundo para rescatar al ser humano. Macho. ¿Por qué tendría que ser macho? Porque representaba al primogénito de la familia, de un año. Representaba al primogénito de la familia, este cordero. ¿Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras? Había opción, oveja o cabra. Generalmente el pueblo judío prefería las ovejas. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes, día 14. Entonces, si vemos acá el calendario, ¿no es cierto?, religioso, el primer mes de Abib se decretaba el primer día, ¿no es cierto?, como Abib, el primer día, y se contaba hasta el día 10 de Abib. Ahí se tomaba el cordero de Pascua, era selecto, era elegido, se guardaba hasta el día 14 y ahí era inmolado o degollado. Bien, habían 4 días, como nos hablaba nuestro hermano Frank en anterior estudio, representan los 4000 años, desde que el cordero fue, ¿no es cierto?, en Edén, guardados, ofrecidos, como lo vimos ante Adán y Eva, y ahí van a pasar 4000 años, cuando realmente el cordero, ¿no es cierto?, el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo inspirado, lo dijo Juan el Bautista, fue sacrificado por cada uno de nosotros. Y agrega el texto, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Ahora, ¿por qué se comía la carne asada al fuego y no cocida, que era una otra opción? Porque la carne asada era más rápida. Recordemos que esto era el día 14, antes de salir ya por la mañana del otro día de Egipto. Entonces tenían que hacer los preparativos y comerlo de una forma lo más rápida posible, porque al otro día ellos ya salían de Egipto hacia la libertad, hacia el lugar que Dios le había, hacia la tierra prometida. Y era asada porque era lo más práctico, lo más rápido. Y también tenían que comer panes sin levadura. Sin levadura, comían la carne asada y panes sin levadura con hierbas amargas. Y ahí vamos a ver que el pan sin levadura, en la levadura fermenta y simbolizaba el pecado. Ellos debían sacar el pecado de sus casas también y al comer pan sin levadura, con hierbas amargas que representaban la experiencia amarga que durante más de 400 años de esclavitud en Egipto su descendencia o su antepasado vivieron
en esclavitud en Egipto. La experiencia amarga, no solamente de la esclavitud física, sino de la esclavitud en el pecado de Egipto, la idolatría. Ninguna cosa comeréis con él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Y aquí nuevamente el concepto. ¿Por qué asada al fuego? Porque cocida en agua de más tiempo, requiere más tiempo. Cruda tampoco, porque sabemos que sanitariamente no es el concepto mejor. Y de hecho se comía muchos idólatras en Egipto, comían carne cruda, sacrificada a los dioses. Sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, completito, debían comerse el cordero. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas que Cristo iba a dar su vida, ¿no es cierto? Y no debieran, ¿no es cierto? No debían sacar parte ni quebrar sus huesos completos, lo debían comer sin destrozar su cuerpo, sin quebrar sus huesos, porque en Jesús, ¿cierto? Cuando Él iba a ofrecer su vida por cada uno de nosotros, no se quebró ningún huesito de su cuerpo. Verso 10 nos dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado, ceñidos vuestros lomos, o sea, con vestiduras de salir, de caminar, de emprender un viaje, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Esta palabra Pascua vamos a ver qué significa en el hebreo, escrito por Moisés. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es decir, la sangre. Porque recordemos que en esa noche Dios hirió a los primogénitos de los egipcios, tanto de hombres como de bestias. Y fue una mortandad terrible. Pero dice, yo Jehová no heriré a vuestros primogénitos. Hay una condición para que no hiriera a los primogénitos de los egipcios, que la sangre de este cordero debía ser rociada, sería por señal, para que el ángel de la muerte no pasara por la casa de los egipcios, de los hebreos. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá entre vosotros la plaga de la mortandad cuando yo hiera a Egipto. La sangre de Cristo, ¿no es cierto? Es nuestra señal de protección. Simbólicamente representa. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido para nuestro tiempo. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Cristo es protección. Si creemos en su sacrificio, no significa que sea en la sangre, ¿no es cierto?, simbolice una protección esotérica, por así decirlo, sino que el sacrificio de Cristo es lo que creer en ese sacrificio nos da protección. La sangre de Cristo, sin lugar a dudas, que está siendo ofrecida por Él en el lugar santísimo, en el santuario celestial, y eso lo vamos a ver cuando estudiemos la profecía de las 70 semanas. Sin lugar a dudas que la sangre de Cristo tiene poder. Específicamente vamos a ver dónde cayó esa sangre también. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis por las generaciones del pueblo de Israel. Pero ese sacrificio cesó cuando Cristo murió, ¿no es cierto?, en el Calvario. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Es decir, ellos tenían que comer los panes sin levadura, que representa el pecado en sus vidas, y también sacarlo de sus casas, sacar todo el pecado. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel.
Era tajante la instrucción de Dios, era muy precisa y directa. Ahora bien, la palabra Pascua. Pascua viene de la 6453 en el hebreo escrito por Moisés y es Pasaj, Pasaj, raíz primaria de que significa brincar, es decir, figurativamente saltar encima o librar, pasar por encima o librar. Y esta proviene de la 6453. Perdón, al revés, la 6453, que es Pesaj, proviene de la 6450. Y Pesaj es exención, usado solo en la Pascua judía. Y la 6452 es brincar, es decir, saltar por encima, pasar por alto. Eso significa Pascua. ¿Por qué? Porque Dios pasó por alto la casa de los hebreos donde estaba, ¿no es cierto?, manchada o pintada por la sangre de ese cordero que había sido sacrificado en la Pascua. Por eso que la palabra Pascua es pasar por alto, saltarse, exención de culpa. Es un término también jurídico. Cuando nosotros cumplimos con las leyes, disculpen, muy bien, estábamos desarrollando el concepto de la Pascua en el concepto de la palabra hebrea. Veamos que la palabra hebrea para Pascua utilizada por Moisés en Éxodo 12:11 es la palabra 6453 en la concordancia Strong, que es Pesaj, que es preterización, es decir, exención. Es decir, cuando quedamos exenso, por ejemplo, cuando no cobra un impuesto, se usa el término jurídico de exención. Cuando no pagamos un impuesto, por ejemplo, no estamos acepto, por ejemplo, en un bien raíz, que no debe pagar un impuesto, se usa la palabra exención. O sea, se pasa por alto, no se cobra un impuesto. Y el mismo término se usa para Pascua, porque Dios pasó por alto los pecados del pueblo de Israel. El ángel de la muerte pasó por alto sobre sus casas al ver este dintel, ¿no es cierto?, de la puerta pintado con la sangre del cordero que simboliza la sangre de Jesús, ¿no es cierto?, que quita el pecado. Viene de la palabra pasak, que significa saltar por encima, pasar por alto. Ahora bien, ¿qué significa la levadura? El libro Palabra de Vida del Gran Maestro, de Helen de White, dice que entre los judíos la levadura se usaba a veces como un símbolo del pecado. Al tiempo de la Pascua, el pueblo era inducido a quitar toda la levadura de su casa, así como debía quitar el pecado del corazón. Cristo amonestó a sus discípulos guardados de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Y el apóstol Pablo habla de la levadura de la malicia y de la maldad. Pero vamos a ver más adelante, cuando estudiamos la profecía de los 6.000 años, que la levadura no solamente simbolizaba el pecado, como dice acá, pero en la parábola del Salvador la levadura se usa también para representar al reino de Dios, de los cielos. Ilustra el poder vivificante y el asimilador de la gracia de Dios. La levadura también tiene otro significado. Ahora, guardar las fiestas en su momento correcto fue un mandamiento de Dios directo para el pueblo de Dios. Esto aparece en Levítico 23, cuando Dios le dice, verso 4, le dice al pueblo de Israel, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, hablando de las fiestas solemnes que vamos a estudiar, que convocaréis en sus tiempos. De aquí la palabra tiempo ya la vimos, la 4150, la vimos la clase pasada, que es Moadá, que significa un tiempo fijado, un tiempo preciso
una temporada para la fiesta. Estas fiestas debieran ser celebradas en los tiempos fijados por Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué implicación tenía para el pueblo de Israel? ¿Y qué implicación tiene para nosotros en los tiempos actuales? Porque Dios no hace nada sin anunciar su secreto a sus siervos los profetas, y establece también fiestas, establece conceptos que tienen un doble aplicación, un doble cumplimiento. La Biblia también indica claramente que la luna determina el calendario bíblico, y eso lo estudiamos, pero también aparece, por ejemplo, en Salmo 104, verso 19, que dice: hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. La palabra luna la analizamos en la 3394, que es Yareach, de lo mismo que la 3391, luna. La 3391 en hebreo es Yerach, de raíz no usada, que significa luna o mes. Aquí se hizo el mismo concepto en los salmos, ¿no es cierto? El término hebreo 3394 también es mes. Hizo la luna como para los tiempos, para dar inicio de los meses en su calendario, en el calendario hebreo, en el calendario de Dios, como comienzo de los meses. El calendario usado actualmente, de aquí ya vamos a introducirnos en concepto, pero este concepto lo vamos a ver en forma general. ¿Cuál es el calendario que usamos actualmente? Porque existe una pequeña confusión. O sea, actualmente se usa el calendario gregoriano. El calendario gregoriano es un calendario originario de Europa, actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, denominado así por ser su promotor, el Papa Gregorio XIII, quien promulgó su uso por medio de la bula Inter Gravissima a partir del año 1582. Sustituyó gradualmente en distintos países al calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instaura en el año 46 a.C. El calendario juliano era básicamente el calendario egipcio, el primer calendario solar conocido, que estableció la duración del año 365 como 25 días. Son conceptos generales, esto lo vamos a analizar más en detalle cuando estudiemos las profecías de las 70 semanas, cómo los calendarios fueron cambiados. Pero aquí el concepto que quiero que ustedes conozcan o recuerden, que actualmente usamos el calendario gregoriano, se llama así porque lo creó el Papa Gregorio XIII en el año 1582, y anteriormente se usaba en forma masiva el calendario juliano, que Julio César lo instauró desde el año 46 antes de Cristo. Y aquí están estos dos grandes personajes: Julio César, calendario juliano, y después se usó el calendario gregoriano, establecido por el Papa Gregorio XIII. Solamente para tener el concepto, porque en este calendario que estamos analizando están los meses que usamos ahora, que acá se le colocan los meses paganos, y bueno, vamos a ver ese concepto, por qué se le llama meses paganos, por qué específicamente los caraítas le llaman meses paganos. En marzo y abril, mayo, junio, julio tienen nombres específicos derivados de Roma, del Imperio Romano y anterior a eso también. Los meses bíblicos del calendario que estamos estudiando. Y aquí vamos a recordar que el mes de Aviv, ¿no es cierto?, se da entre la quincena, aproximadamente entre la quincena de marzo y la quincena de abril. Y dependía de las cosechas de la cebada, el primer grano que se cosechaba en Israel. Y vimos que, ya para ir concluyendo, que en este mes de Aviv se separaba el cordero de Pascua el día 10. Ahora, esto causa confusión a veces porque nosotros usamos este calendario entre marzo y abril, ¿no es cierto?, el calendario gregoriano. Pero los hebreos usan este calendario, el calendario religioso. Y el primer día del mes de Aviv puede caer o puede coincidir, por ejemplo, empezar el 15 de marzo un año, al otro año puede ser el 16 de marzo nuestro, y así, depende de la cosecha
de la cebada, de que la cebada esté espigada, lista casi para madurar y que salga la luna nueva. Y ahí se empiezan a correr, a contar los años, los días, perdón, del primer año, del primer mes hebreo de Aviv. No es fácil entender esto, pero lo vamos a ir manejando y recordando cada vez que estudiamos. El 10º día se separaba el cordero y el 14 en la tarde se sacrificaba, de tarde en tarde. Ya el día 15 de Aviv, el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, sale de Egipto. Sale de Egipto y después se instaura, ya cuando ellos estaban ya en el desierto, se instaura la fiesta de los panes sin levadura, que se la vamos a analizar en la próxima semana. Y nos quedamos con este versículo, que es para nosotros hoy. Y ellos le han vencido, Apocalipsis 12:11, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y me menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dios estableció, ¿no es cierto?, sus fiestas para el pueblo de Israel. En Edén vimos que estableció el sacrificio del Cordero, que simbolizaba aquella simiente que nacería de la descendencia de Eva, que heriría en la cabeza a Satanás. Estableció el sacrificio del Cordero, sacrificó delante de Adán y Eva el primer Cordero, por eso que lo vistió de túnicas, de pieles de Cordero. Vimos el concepto en el idioma hebreo escrito por Moisés, cómo él escribió, ¿cierto? Que Dios hizo un sacrificio para vestir a Adán y Eva con pieles de animal, pieles de cordero. Y también ellos debían llevar, después de sacrificar ese cordero, los frutos, los primeros frutos de la tierra. Debían sacar su pecado. Y ese mismo concepto lo aplica con el pueblo de Israel, porque los primeros descendientes de Adán y Eva siguieron sacrificando corderos. Uno puede ver en la Biblia que de la descendencia en Génesis 5 aparecen todos los descendientes de Adán en la genealogía, hasta Noé, después de que, ¿no es cierto?, construyó el arca y el arca se posó sobre los montes de Ararat, él sacrificó un cordero. Y así fueron. Abraham sacrificó un animalito, un cordero, ¿no es cierto? Y entendía que se simbolizaba al Mesías. Y así fue desarrollándose ese concepto de expiar el pecado del ser humano a través del sacrificio de este cordero de inmolación por medio del símbolo de aquel Mesías que vendría. Esas fiestas fueron establecidas al pueblo de Israel como recordatorio. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo alrededor de 400 años en Egipto en esclavitud y se habían olvidado prácticamente de este concepto de sacrificar el cordero y de presentar los primeros frutos de la tierra. Por eso que Dios se los recuerda cuando salieron de Egipto. Y después vamos a ver que Él establece las fiestas anuales, cuando ya estaban establecidos, ¿no es cierto?, en el desierto, como un pueblo, y le establece el sistema de los sacerdotes, del sacrificio sacerdotal. Que Dios nos bendiga, que este estudio nos ayude a recordar que Dios, sin lugar a dudas, es un Dios de amor, un Dios que estableció un plan perfecto antes de que este mundo fuera creado. Que sabía que Adán y Eva, como Él conoce el futuro, sabía que Adán y Eva iban a pecar y estableció un sistema de sacrificio y de ofrendas, de gratitud a ese sacrificio. Y hoy día también nosotros podemos tener acceso a ese sacrificio diariamente. El de Juan, el deseo de toda la gente, dice que haríamos bien si dedicáramos 1 hora a contemplar los últimos pasajes de la vida de Cristo, su vía cruz y su caminar, las últimas horas, y sobre todo su sacrificio, porque eso produce en nuestra vida, en nuestro corazón, que amemos a Dios, que lo amemos con todas nuestras fuerzas y que nuestro corazón, ¿no es cierto?, se subyugue a Él, vamos a sacar todos nuestros pecados, reconocerlos. Eso cambiará vidas, no solamente nuestras, sino que de aquellos que puedan escuchar.
Que Dios nos bendiga. Que Dios pueda seguir haciendo su obra perfecta en nosotros. Y para terminar vamos a entonar un himno o escuchar un himno, que lo voy a proyectar. El himno número 102.